Quizás te hayan dicho que todos los dinosaurios murieron hace 65 millones de años, cuando un asteroide de 15 kilómetros de diámetro chocó con la Tierra, provocando un evento de extinción masiva. Sin embargo, eso es completamente falso. Hubo una especie, los terópodos, que logró sobrevivir. Tenían plumas, huesos huecos y muchos eran voladores, lo que les permitió alejarse de la zona de impacto y sobrevivir a las secuelas del desastre. Ahora, muchos científicos creen que esos terópodos que se salvaron evolucionaron para convertirse en aves. Entonces, estrictamente hablando, los dinosaurios siguen vivos y nos acompañan hoy en día. Y esa no es la única mentira que te han dicho sobre los dinosaurios. Desde especies inexistentes hasta la capacidad de visión del tiranosaurio Rex, hay muchos mitos y conceptos erróneos con respecto a la era mesozoica. ¡Arranquemos! Uno de los mitos más descabellados es que todos los dinosaurios eran monstruos verdes con escamas. De hecho, muchos probablemente tenían plumas. Los terópodos habrían desarrollado plumas por diversos motivos, desde abrigar sus cuerpos hasta complementar sus habilidades para el vuelo. Y eso no es todo. Los dinosaurios eran coloridos. En algunos fósiles se han preservado pigmentos que demuestran que no solo eran marrones, negros o verdes. Lo más probable es que hayan sido de colores vibrantes. Incluso puede ser que algunos tuvieran camuflajes adaptados a sus entornos. Tampoco es cierto que todos hayan tenido pieles babosas o con escamas. Seguramente cada especie tuvo su propia textura y apariencia. Me pregunto si existió un dinosaurio de peluche. Ahora, cuando piensas en dinosaurios, apuesto a que los imaginas muy grandes. El tiranosaurio Rex podía medir 12 metros de largo y el brachiosaurio, de cuello largo, llegaba a los 13 metros de alto. Contrario a la creencia popular, no todos fueron gigantes. De hecho, muchos eran bastante pequeños, incluso del tamaño de las aves que conocemos hoy. ¡Qué tiernos! Uno de ellos era el Microraptor, un chiquitín del tamaño de un cuervo. Además, tenía alas y plumas que le brindaban la apariencia de un ave. Normalmente, los dinosaurios son presentados como reptiles lentos y de sangre fría, lo cual no es del todo cierto. Recientemente, los científicos han descubierto que estos animales no tenían la sangre como pensábamos, pero tampoco es que todos fueran de sangre caliente. Es un poco más complejo que eso. Es posible que hayan tenido sistemas metabólicos conocidos como mesotérmicos. En otras palabras, se ubican en algún punto entre la sangre fría y la caliente. Un animal mesotérmico es capaz de generar calor interno, aunque no tanto como lo hace uno de sangre caliente. Tal vez los dinosaurios emplumados hayan sido de sangre caliente, porque por lo general las plumas se vinculan con este tipo de sangre. Pero no podemos olvidar que existieron miles de especies de dinosaurios, por lo que muchas debieron ser de sangre fría, algunas de sangre caliente y otras mesotérmicas. El brontosaurio es uno de los dinosaurios más icónicos. Con su extenso cuello y larga cola, quizás sea el primero que se te viene a la mente. Pero, ¿sabías que esta criatura por poco no existe? Sí, en el siglo XIX, el brontosaurio fue accidentalmente clasificado como Apatosaurus, una especie de características similares. No fue sino hasta 2015, tras años de investigación, que se reclasificó el brontosaurio como una especie independiente. Como lo que le sucede a Plutón, que un día lo catalogan como planeta y al siguiente no. La comunidad paleontológica no parece ponerse de acuerdo con respecto a la validez de la denominación brontosaurio. Películas como Parque Jurásico suelen mostrar al tiranosaurio Rex como el depredador alfa que arrasa con todo a su paso. Pero, ¿qué desventaja tenía? Que solo veía su presa cuando se movía. En realidad, esa es otra mentira infundada. Su excelente visión los hacía aún más terroríficos y eran capaces de ubicar cualquier presa, así estuviera inmóvil. Como sus ojos apuntaban hacia el frente, su visión era binocular. Podían calcular distancias con facilidad y veían en 3 dimensiones, como lo hacemos los humanos. Los estudios sugieren que la visión del tiranosaurio Rex era muy superior a la de las aves actuales, considerando sus enormes nervios ópticos. Es fácil olvidar que los dinosaurios no existieron en forma simultánea. La era mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios, abarcó más de 180 millones de años.
¡Wow! Tuvo 3 períodos distintos: Triásico, Jurásico y Cretácico, cada uno con sus especies particulares. En el curso de esos 180 millones de años, ciertos dinosaurios evolucionaron hacia nuevas formas de vida, mientras otros se extinguieron. Los más icónicos, como el estegosaurio y el tiranosaurio rex, jamás coexistieron. Vivieron en épocas completamente distintas, separadas por decenas de millones de años. También la ontología ha identificado más de 1000 especies diferentes de dinosaurios, pero nos resta por descubrir, literalmente, toneladas. Los números varían, pero en general los estudios sugieren que no hemos descubierto más del 30% de especies de dinosaurios, y muchas permanecerán en el olvido debido a brechas en los registros fósiles. Dependiendo de dónde vivió cada especie, algunos esqueletos no se fosilizaron debido a las características ambientales, pero de todas maneras nos quedan muchas por descubrir. En promedio, los paleontólogos descubren 50 nuevas especies cada año. Lo más probable es que los dinosaurios no hayan sonado así. En realidad, no tenemos idea de cómo sonaban. La fosilización rara vez preserva tejidos blandos, como por ejemplo las cuerdas vocales, lo cual representa un reto para los paleontólogos al momento de definir los sonidos exactos que emitían los dinosaurios. Sin embargo, es improbable que lanzaran estos rugidos ensordecedores. Los científicos hacen conjeturas fundamentadas para asegurar que sonaban más como aves o cocodrilos, los parientes más cercanos que tienen en la actualidad. Los investigadores, basándose en cráneos fosilizados, han creado modelos que sugieren que los dinosaurios emitían murmullos de baja frecuencia o silbidos parecidos a los de las aves. Sin importar cómo sonaran en realidad, la comunidad científica coincide en que no era así. Después de todo, ¿podremos algún día clonar el ADN de los dinosaurios y crear nuestro propio parque jurásico? Bueno, pues aunque suene fantástico, esto nunca sucederá. Como se degrada con el tiempo, la probabilidad de hallar ADN de dinosaurio intacto es prácticamente cero. Y aunque lo descubriéramos, extraerlo sin contaminación o deterioro sería extremadamente complicado. Pero, ¿qué pasaría si ese ADN estuviera conservado en ámbar como en la película? Bueno, eso también es en extremo improbable. El ADN no sobrevive decenas de millones de años, así haya estado protegido por el ámbar. De todas maneras, es increíble pensar en la era mesozoica y en todo lo que llegó hasta nuestros días. Gracias a eso, hemos podido reconstruir un poco más la historia de nuestro planeta.